Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este otro arquidiálogo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. En esta ocasión nos encontramos con el arquitecto Sergio Mejía Ontiveros, quien fue galardonado con uno de los premios de la Quinta Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México, con el tema del Centro de Salud Urbano B en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos da un honor tenerlo aquí con nosotros, que nos esté compartiendo parte de todo el proceso que se llevó este proyecto, y también para entender un poco sobre la arquitectura en el rubro de la salud, quien nos va a estar explicando y llevando ciertos conceptos y también, como rubros de la arquitectura en los cuales se enfoca en todo lo que es la arquitectura de la salud, como clínicas y hospitales y algunas de sus etapas. Pues con mucho gusto voy a presentar su semblanza antes de darle la palabra al arquitecto. El arquitecto Sergio Mejía Ontiveros, desde las primeras etapas de su carrera, moldea su trabajo en despachos de arquitectos dedicados a la rama de hospitales. Se especializa en la planificación de normatividad, desarrollo y diseño de edificios para la salud. Asume la responsabilidad del área de proyectos del ISSSTE, donde realiza a plenitud su experiencia. Fuera del servicio público, elabora con la firma Edward Durell Stone el desarrollo del proyecto del Museo de Antropología de Veracruz. Con diversos despachos de prestigio colabora en el diseño del Hotel Westin Regina de Cancún y las oficinas corporativas de Televisa. Tras un periodo de colaboraciones con otras firmas, inicia la creación de un lenguaje original en el que él denomina un espacio para el hombre, reto que se materializa con el diseño de sus oficinas Axomiatla y retoma en el Centro Nacional de Rehabilitación de la SSA en el Hospital de Especialidades de Monterrey y en la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, entre otros. En el periodo del 97 al 98 presidió la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en la Salud. Igualmente fue presidente de la Sociedad de Arquitectos del IPN de 1999 al 2002. Destaca como conferencista y catedrático de posgrado en la UNAM en la especialidad de arquitectura hospitalitaria. Pues con mucho gusto le paso la palabra al arquitecto para que se presente con todos nosotros. La idea es que tengamos un diálogo ameno. Podemos estar recibiendo preguntas y comentarios a través de Facebook. Adelante, arquitecto. Alejandro. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerle al Colegio de Arquitectos y a la Sociedad de Arquitectos lo que el arquitecto Manuel Carrasco. La obra que vamos a presentar es un centro de salud que la Facultad de Arquitectura le dieron la responsabilidad de hacer alrededor de 80 o 100 proyectos en los cuales venía este centro de salud, y nosotros colaboramos con la Facultad de Arquitectura. Este fue un centro de salud urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el dueño, como quien dice, es la Secretaría de Desarrollo
agrario y territorial. Y sí, quise iniciar esta plática porque estos fueron unos dibujos que realizó el arquitecto José Villagrán, ¿sí? En el cual si nosotros vemos todo lo que se tomaba en cuenta en los años 50 aquí en México para desarrollar un hospital, nos vamos a dar cuenta de que son los mismos conceptos que actualmente estamos haciendo. Él partía de una zona de influencia, o sea, de a quién se les iba a atender. De ahí venía el dimensionamiento de la unidad médica. Obviamente tomaba en cuenta el clima del lugar, que ahora lo toman como sustentabilidad. Desarrollaba una serie de diagramas técnicos de cómo debería de funcionar la unidad médica. Posteriormente se le daba una gran importancia a todo lo que son los servicios generales, todas las instalaciones, porque para que tengan una idea, el hospital, 40% del costo de un hospital se lo llevan las instalaciones. Tenía actualmente, anteriormente y actualmente se preparaba el hospital. Actualmente tenemos una carencia tanto de médicos como de enfermeras, lo que ha hecho que muchas unidades médicas tengan escuela de enfermería dentro de las unidades. Y se tomaba en cuenta y se toma ahora con mayor exactitud el mobiliario y el equipo médico, debido a todos los avances tecnológicos que se tienen, que en muchas ocasiones cambian tanto los servicios como las dimensiones. Y se terminaba en esta fase con la construcción. Bueno, nosotros, yo quise entrar con porque es el mismo proceso que nos marcaba desde el año 1950 el arquitecto Villagrán García. Dentro de la empresa de nosotros, Arquintec, que colaboran una serie de arquitectos, tenemos este proceso de diseño, una etapa de análisis de la información en el cual recopilamos toda la información que desde la población, la morbilidad, las unidades que están cercanas, para dimensionar la unidad. Y entramos a la conceptualización, o sea, el diseño, sigue la construcción y nosotros en muchas ocasiones continuamos con el trabajo para que se lleve a cabo el proyecto como lo teníamos pensado. Viene la operación y el mantenimiento y regresa a hacerse una evaluación para que nos pueda dar datos sobre los futuros unidades médicas. Para esto, nosotros nos basamos en las políticas generales, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y obviamente nos acoplamos a una coordinación intersectorial. Esto porque en México, desgraciadamente, hay varias instituciones que otorgan salud, y eso complica un poco porque en muchas ocasiones pues se duplican servicios, se duplican camas y en otros nos hacen falta. Y obviamente la salud, las unidades médicas las tenemos que llevar a cada uno de los lugares donde necesitamos. Aquí ustedes pueden ver el gran problema que tenemos, en el cual nosotros contamos con 127 millones de habitantes y de los cuales 2.471 municipios. Llevarle salud a los 2.471 municipios, pues se torna como irreal, ¿no? Y posteriormente van a ver más o menos cómo se pretende hacerles llegar algunos servicios, y porque sería imposible otorgar los servicios médicos a toda la población. En el caso de este centro de salud, la SEDATU
tomó el estado de Sonora, de Coahuila, perdón, Chihuahua. no es Chihuahua, y de ahí las zonas marginadas. Bueno, en el universo de la salud, pues, ustedes aquí pueden ver lo que les comentaba, que desgraciadamente un 60% de nuestra población no tiene acceso a la salud. Y entre el IMSS, el ISSSTE, el DIF, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Sedena y Marina, solamente nos atienden al 40% de la población. Este dato es muy importante porque ahora el gobierno que pretende llegar los servicios de salud a toda la población, pues el reto es inmenso. Como lo están viendo aquí, tenemos alrededor desde los años 40 que se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, y todavía no podemos otorgarle salud. Y ahora se han echado a cuestas de que quieren otorgar salud a toda la población. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la planeación inmobiliaria la dividen en 3 niveles básicos. El primer nivel, que es en el que entra esta unidad, el centro de salud, tiene pura consulta de medicina familiar, pero tiene la gran ventaja de que ahí podemos tener al 85% de la población con bajos costos. Un segundo nivel, que es donde ya tenemos las camas de hospitalización, la cirugía, los servicios de diagnóstico y tratamiento, solamente nos llega el 12% de ese 100. Y en el tercer nivel, que requiere de equipo de tecnología avanzada, personal altamente calificado, solamente nos llega el 3%, pero se consume una gran cantidad de recursos. Ahorita nada más vamos a ver este primer nivel, que es donde se encuentra en este estrato, este centro de salud. Entonces, si entramos a la parte de planeación y estudios, lo que nosotros necesitamos hacer es definir las dimensiones de nuestro hospital. Para eso necesitamos tener conocimientos de demografía, de geografía, de cómo se comporta la población y analizar e identificar dónde sea viable hacer el centro de salud, que como les decía, forma varias poblaciones. Partimos en 4 fases: una fase de investigación, otra de análisis, otra de diagnóstico y damos la propuesta. Dentro de la fase de investigación tenemos nuestra población y su crecimiento, tenemos la epidemiología del lugar con la morbilidad, la mortandad, y en la de análisis tenemos hacia esa población qué va a pasar en el futuro, porque vamos a planear, estas unidades médicas se hacen no para 10 años, sino se hacen para 20, para 30, y si nosotros hacemos un análisis de la capacidad instalada que tiene el Seguro Social, la mayor parte de sus unidades andan rodando los 40 años. Dentro de la epidemiología es muy importante porque hacia dónde va a ir, cuáles son las tendencias y ahora, en este sentido, con el avance tecnológico, nos va a cambiar todo. ¿Y qué productividad tenemos en cada una de las diferentes especialidades para ir conformando el programa arquitectónico? Dentro del diagnóstico, nosotros estimamos la demanda, tenemos idea ya de cuántos se nos van a enfermar y de qué tipo, y haciendo un análisis en lo que tenemos instalado, vamos a ver qué tenemos de déficit o de superávit. Y ya en la propuesta, nosotros vamos a tener ya conformado nuestro programa médico arquitectónico, tomando en cuenta las políticas generales.
los avances tecnológicos en cuanto a cómo nos van a modificar la morbilidad y estructuramos el programa de inversiones. Lo que más o menos les comentaba, tenemos nuestro crecimiento de la población, ya sea usuaria, analizamos el comportamiento histórico, nuestra tasa anual de crecimiento. Ya las instituciones a través del tiempo han hecho estudios estadísticos en el cual tenemos una serie de indicadores para dotar recursos físicos, para dotar recursos de personal y para ver qué nivel resolutivo, de acuerdo a la morbilidad, vamos a tener. Y de ahí ya también después comparamos con los índices de dimensión. En el hospital, cada espacio tiene que producir. Entonces aquí, aunque se toma la cama como medida básica, también los metros cuadrados y lo que va a producir en población usuaria. Y al final, ya tomando en cuenta el equipamiento y la construcción, ¿cuánto nos va a costar la cama? Pues, hacemos este tipo de gráficas porque ustedes aquí lo pueden ver, cómo tuvimos un crecimiento de la población de 90 al 2006. Y esto es lo que empieza a complicar los sistemas de salud porque las unidades médicas es difícil crecerlas porque crecen en armonía, crece en todo. Generalmente dicen que tienes que aumentar 50 camas, pero al aumentar 50 camas también crece la cirugía y también crece la consulta. Y como uno con otro servicio van ligados, es dificilísimo, ya casi imposible que se hagan unas ampliaciones en armonía. En un estudio que se hizo para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ellos lo tienen regionalizado para poder tener cercanos los centros médicos, encontramos, este sería el sistema de derivación que les comentaba. Nosotros entramos al primer nivel y después vamos pasando a los hospitales estatales, a los regionales, hasta llegar al centro médico. Este es un sistema en el cual es lo más económico que se puede tener y podemos atender los 3 niveles de atención al menor costo posible. Obviamente se hacen gráficas, que ahora esto ya pasó a la historia porque ya todo lo referenciamos. Y son los indicadores que les comentaba que ya en las instituciones tienen. Y aquí podemos ver que en el caso que estamos viendo, pues un consultorio de medicina familiar nos va a atender a 4,800 derechohabientes en un turno de 8 horas. Y en este plan que se hizo para el Instituto Mexicano del Seguro Social, se veía la necesidad de que en el 2006 íbamos a necesitar construir 1,838 consultorios que nos hacían falta. SEDATU hizo exactamente lo mismo para poder ubicar este centro de salud y ellos hicieron polideportivos, hicieron centros comunitarios, hicieron mejoramientos urbanos en Ciudad Juárez. Aquí ustedes pueden también apreciar lo que somos. En una población de 19,000 habitantes, todavía tenemos el 1% de población analfabeta, el 1,5% que no va a la escuela, que no tiene, el 10% que no tiene la primaria completa, el 23% que no tiene asistencia de salud, ya no se diga viviendas con piso de tierra o que del 4,9 que no tiene agua entubada. Este es realmente el problema y de ahí la respuesta a todo este tipo de servicios que se pretenden dar. Entrando ya a la propuesta de diseño, no sé si quedó claro o si hay algunas preguntas.
en relación al dimensionamiento y los estudios previos que se hacen para poder llegar a la conceptualización del proyecto. Por el momento no hay ninguna pregunta como tal. Le mandan saludos, arquitecto Carlos Pimentel Ortiz. Le manda saludos la Doc Magazine México, Moisés Efraín Zaragoza y JP Guerrero. Yo tengo un cuestionamiento en cuanto a la planeación. Como bien comentaba ya, en algún momento las ciudades van creciendo y los que eran digamos, como centros de salud se volverán clínicas o se volverán en algún momento, pues digamos que edificaciones especializados para la salud, pero ¿qué pasa con el suelo? O sea, eso también está planeado, o sea, si va haciendo como, o creciendo ya hacia un lado, hacia arriba, o sea, ¿cómo se planea también la parte, digamos, como del terreno en el que se desplanta cada uno de estos? Sí, como lo veíamos, como nosotros pensamos que estas unidades médicas van a durar 30 o 40 años, vamos a ver hasta qué capacidad van a llegar y qué superficie de suelo requieren dentro de 20 años o dentro de 30 años. Y se trata de que las autoridades compren las dimensiones necesarias. Aquí también hay un problema porque generalmente les donan los terrenos. En este caso de esta clínica, ustedes lo van a ver, tenemos ya un área de reserva para los futuros crecimientos. Ok, entonces seguimos, arquitecto, adelante. Sí, entonces en la fase de conceptualización, bueno, nosotros, cualquier obra arquitectónica, sobre todo el hospital, para nosotros es un homenaje al ser humano. El diseño debe ser preciso, funcional y bello. Es el pensamiento de hoy para la funcionalidad del mañana que adquiere vida con el movimiento y el hacer humano. Aquí quisimos abrir esto con una frase de Miguel Ángel, en el cual dice que la arquitectura es orden, disposición, bella apariencia y protección entre las partes, conveniencia y distribución. Esto es importante porque parece mentira, pero lo que hace 500 años o 1000 o 2000 años era un proceso, cada día se ha ido perdiendo y empiezan las especialización en arquitectura sustentable, especialización en iluminación, y todo eso debería de ser parte de la arquitectura como nos lo han dado nuestros ancestros. Y aquí le ponemos la composición, es un arreglo de elementos que nos hace verlos como un todo. Eso es muy importante. El hospital es, todas sus partes son un todo, por eso lo difícil de los crecimientos. Toda obra de arte tiene alguna composición, se puede crear conscientemente o por accidente, pero se puede crear sin eso. La composición para nosotros significa organizar o arreglar de forma consciente. Los elementos en el total del arreglo se relacionan entre sí y a su vez con la totalidad de la obra. El diseño debe de ser profundo. Tenemos que tomar en cuenta al usuario, al medio físico, la función, los recursos económicos o humanos, y eso nos va a generar una serie de premisas. Vamos a pasar a las intenciones y después a la estrategia para resolver. En la obra tenemos que tener un minucioso cuidado de los materiales, de la mano de obra, de los procedimientos constructivos, de las técnicas y de la artesanía para la perfección de dicha obra. Y nuestras obras deben tener un mensaje, deben de ser de carácter. La identidad regional para nosotros es importante, la imagen corporativa, un lenguaje que dialogue con su entorno sin agredirlo. Como veíamos, para nosotros todas las componentes de una unidad médica o de cualquier obra de arquitectura van relacionadas entre sí. Y obviamente tenemos que
relacionarnos con el lugar, con el funcionamiento, con la abstracción, con la programación, componerlo, con el espacio, y nos deben de dar nuestro lenguaje. Como yo les decía, la unidad médica la dividimos en 4 grandes áreas. Un área que es la atención médica en sí, un área que son los servicios paramédicos, que son los que hacen que puedan operar esa atención médica, la administración y el área de apoyo en general, donde vienen todo lo que es los energéticos para que pueda funcionar esta unidad. Dentro del área médica, nosotros en este tipo de unidades tenemos la consulta externa, los auxiliares de diagnóstico, los auxiliares de tratamiento y la unidad ambulatoria. Aquí, en esta pequeña unidad, tenemos nuestra consulta de especialidades, el laboratorio, banco de sangre, imagenología, las urgencias. En muchas ocasiones tenemos ambulatoriamente lo que es hemodiálisis, diálisis, quimioterapia, terapia respiratoria, endoscopía y cirugía ambulatoria. Ya en una unidad médica de mayor envergadura entrarían todas las especialidades. Y dentro de los servicios paramédicos tenemos lo que es la farmacia, el archivo, el gobierno, los servicios generales, que es donde entra almacén, baños y vestidores, conmutador, caseta de control. Y dentro de los servicios básicos viene siendo residuos sólidos, peligrosos, la casa de máquinas y los talleres de materia. Un diagrama de funcionamiento de cómo se deben de tener la relación directa, la secundaria y las indirectas entre sus partes. Un diagrama de funcionamiento que aquí se puede ver muy claro lo que es la atención médica, lo que son los servicios generales y lo que es el apoyo a la atención. La relación funcional que deben entre ellos. Aquí es importante, dentro de las unidades médicas es muy importante cómo va a circular el paciente y cómo va a circular todos los insumos o cómo va a circular el personal que lo va a atender. Entonces es muy importante que se tomen en cuenta todos estos tipos de circulaciones para que pueda brindar un servicio de la mejor calidad. Aquí quisimos hacer una como animación de cuáles serían sus componentes de la unidad y sus ligas. Los accesos, que es importante para nosotros, la comunicación entre ellos, sus circulaciones internas y sus circulaciones públicas. Este es más o menos cómo debe de funcionar una unidad médica. Obviamente, el gobierno tiene unas normas nacionales mexicanas. Los diferentes servicios tienen que ir de acuerdo a esas normas y las diferentes instituciones tienen unos criterios o unas normas específicas para la institución. Entonces nosotros tenemos que, por un lado, las normas oficiales mexicanas siempre deben de tomarse en cuenta y la unidad las debe de contener. Y los criterios normativos de las instituciones sí pueden variar un poco. En el proceso de diseño de nosotros en esta clínica tomamos en cuenta nuestra precipitación pluvial, las temperaturas. Como vemos, tenemos unos climas extremosos en esta parte de Chihuahua, tenemos los vientos y sus velocidades, tenemos los meses donde vamos a tener unas temperaturas muy altas y los vientos para tratar de aprovechar los vientos en el verano, que hace un calor muy fuerte. Dentro de
de nuestro contexto, aquí en el estado de Chihuahua tenemos esta ciudad prehispánica, que es Paquimé, que también la tomamos en cuenta, que es una ciudad que, como ustedes la pueden ver, se integra al contexto bastante bien, y si analizan la arquitectura de los gringos de Santa Fe, tienen estas, también la han tomado en cuenta. Entrando ya a nuestro predio, nosotros nos encontramos, como lo vimos anteriormente, son colonias que no tienen en su totalidad agua potable, que muchas calles no las tienen pavimentadas. Nos dieron un predio donde tenemos una unidad, un kinder y una escuela primaria, y el terreno lo tenemos, lo dividimos en tres: la parte verde clara, donde pensamos ubicar la unidad médica, el área de reserva y un área para estacionamiento, casas de máquinas. Y ahí empezamos a sacar los trazos. ¿Cómo podríamos hacer que esta clínica se integre a las escuelas? Vaya, no nos podemos integrar al contexto porque no tenemos, pero sí podemos integrarnos a la traza urbana. Por eso vienen los círculos, porque son las calles que tenían trazadas. Se buscaron unos ejes con la escuela primaria y con el kinder. Empezamos a ver dónde estaban las áreas libres, y ahorita podemos ver en el triángulo, antes de llegar al kinder, cómo tenemos un área abierta. Y entonces pensamos que esa unidad, pues tendríamos que integrarla a esa parte. Aquí, ya en un acercamiento, podemos ver que el cono, para aprovechar el agua abierta, dejar la reserva, como tú nos decías, si tomamos en cuenta el futuro crecimiento, ahí lo tenemos, y el área de servicio. Y nuestros ejes de composición, como los estamos tomando en cuenta. Empezamos a hacer unas volumetrías para ver cómo se iba a ver la unidad, y cómo lo podíamos integrar, cómo íbamos a tener el acceso a la unidad. Para nosotros es importante que no entres de lleno a la unidad médica, sino que pases a través de un patio, y de ese patio entres en la unidad, y ya que la sala de espera tenga unas vistas agradables. Esa sería la composición que pensó darle. Entramos a través de un patio que nos dirige el círculo, que es los servicios generales, la casa de máquinas, nos conduce al patio, y a través de unas circulaciones entramos a un espacio que pensamos que sea el más agradable, donde va a pasar la mayor parte de la gente, y el que todos los componentes importantes tengan iluminación y ventilación. Aquí estamos viéndolo, cómo se van a comportar los prismas. Estamos marcando el acceso. Nosotros estamos tratando de utilizar las figuras básicas: el círculo, el cuadrado y el triángulo. Aquí vemos cómo lo estamos tratando de integrar con las tres figuras básicas y sus ejes de composición. Cómo partimos de un triángulo en volumen, y cómo lo vamos a ir fraccionando. Después hicimos unos estudios en maquetas virtuales para ver cómo se iba a comportar las fachadas con relación al movimiento del sol y a las diferentes temperaturas. Cómo le podemos dar iluminación cenital sin abrirlo por el clima tan extremoso que tenemos, levantando la cubierta central, como lo están viendo aquí, cómo se veía en planta.
Se trató de que tuviéramos 2 cuadrados o 3 cuadrados y un rectángulo con la proporción áurea. Se proporcionó la sala interior. Aquí ustedes podemos ver en el otro sentido el corte, cómo partimos de 3 cuadrados y una fracción para lograr la proporción áurea. Aquí lo vemos en volumetría, como el triángulo, y si nosotros nos fijamos en el triángulo de acceso con este otro triángulo, cómo fuimos encajando 2 triángulos y una idea de cómo pensábamos que podía ser el interior de la sala de espera, que tuviera iluminación, pero no radiación, y que nos dirigiera a la consulta. Aquí vemos el otro triángulo, cómo se encuentran, y empezamos a ver unas ya en la parte de abajo, como unos renders para ver qué es lo que se iba a ver. Aquí se hicieron los análisis en el verano y en el invierno para tratar de que no nos entrara sol en el verano, como lo pueden ver ahí a las 9 de la mañana o en la tarde. Y en el invierno, como vamos a permitir la entrada del sol, porque las temperaturas bajan bastante. Y en la parte de abajo, si no tuviéramos la protección, lo que entraría de sol. Esto se hizo cuerpo por cuerpo. Ustedes pueden ver en la parte de abajo cómo nos entraría el sol, y posteriormente en las diapositivas de arriba pueden ver cómo lo estamos filtrando para lograr una temperatura lo más confortable posible. Estos son todos los estudios que se hicieron. Esto ya sería la planta de techo y el estacionamiento y el acceso. Que tiene la planta baja es muy simple, son unas tiras de consultorios, los servicios del gobierno, los servicios generales, fuera de la unidad médica, la sala de espera estuviera amplia y confortable. De aquí pueden ver cómo le tratamos de dar la iluminación y cómo íbamos a protegerla. Los renders de cómo los mismos triángulos en planta lo tratamos de levantar en la fachada, como lo pueden ver aquí, 2 triángulos encontrados. El proceso de obra. Como ven, los materiales son materiales que se integren al lugar, pero además que no tengan mantenimiento. Y se trató de que fuera una estructura muy sencilla, como lo pueden ver ahí, también en triángulo. Y estas ya son y ya son las fotografías, cómo quedó. Ustedes lo ven, los renders y el análisis que se hizo, casi se cumplió en la obra. No sé si hasta aquí tenemos preguntas o dudas. Sí, sí, hay varias preguntas. Las fotografías de obra hasta parecen render, arquitecto. Le voy a mencionar algunas de las preguntas y vamos tratando de contestarlas. Sí. Aquí dice Paco Coronel, le manda saludos. Dice, hola, buenas tardes. Envíen por favor un afectuoso saludo al arquitecto Sergio Mejía, a quien conocí en los trabajos de reestructuración de la torre de hospitalización del Hospital General Dr. Manuel G. González. Es un arquitecto serio, profesional y ético. Respetuosamente, Carlos Rosado.
Alan Jonathan Amigón Alvarado. Este análisis contempla, esta es una pregunta, ¿este análisis contempla algún tema sobre la percepción de la población por medio de la participación o es un proceso solamente del número de habitantes y censos demográficos? Bueno, en los estudios que se hacen previos, siempre se ha tomado en cuenta la percepción. Se han hecho diferentes estudios de cómo impacta el color, cómo impactan los espacios cerrados. Se ha tratado de que todas las personas que están más de 4 horas tengan iluminación y ventilación, como ahora que está de moda la biofilia. En fin, el habitante o el habitador del hospital se toma siempre en cuenta, porque la unidad está hecha para ellos. Sí, concuerdo. Ahí va otra pregunta, arquitecto. Con el avance de la tecnología, inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, telemedicina, etcétera, ¿tiene futuro los hospitales en la Ciudad de México? Bueno, es una pregunta muy interesante. Se supone que con la inteligencia artificial, a nosotros, antes de nacer, nos van a modificar nuestro ADN para no tener las enfermedades hereditarias. Posteriormente, también se habla de que vamos a tener órganos biónicos. También se habla de medicinas inteligentes que van a llegar a los que no tenemos esas modificaciones o no tenemos, nos van a hacer llegar las medicinas a los órganos que tienen problemas. En fin, pensamos que se viene una gran revolución, al grado de que se dice que el hospital del futuro es el hospital donde nunca irás. Y el hospital del futuro lo vas a tener en cualquier lugar, desde un centro comercial, tu casa, el cine, lo que sea, tú vas a poder encontrar, vamos a decir, el procedimiento adecuado para que tú seas un individuo sano. Y si nos vamos todavía a la fantasía, se supone que, como lo ha dicho Harari, que nosotros vamos a llegar a tener la vida eterna. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que se van a enfrentar con la inteligencia artificial es cómo se va a poder controlar y cómo se va a reglamentar que los órganos y los organismos se puedan rejuvenecer. ¿Cómo se va a realmente, a qué cantidad de gente se le va a llegar eso? O sea que esto está como ahora con el cambio de las energías, que íbamos a pasar de las energías que nos producían contaminación a las energías generadas por el viento y por el agua, que lo habían planeado para años 20 y que ahora, con este pequeño o gran problema que tenemos en Rusia y Ucrania, se han dado cuenta esos pregoneros del cambio de las energías, cómo estaban equivocados. Todo va a cambiar, pero va a cambiar paulatinamente y debe cambiar planificado. Claro. Sí, de acuerdo. Si dejamos de compartir tantito nada más en lo que contestamos las preguntas. ¿Sí? Carlos Rosado dice, de los hospitales en que le ha tocado participar, ¿cuál ha sido el que le ha presentado el mayor reto? Bueno, yo creo que las remodelaciones de una unidad médica, cuando se hacen de la forma más profesional, yo creo que ese es el reto más grande que hay. Generalmente, todos nosotros que nos dedicamos a este rubro o este género de unidades médicas, encontramos un vacío en la unidad y ahí construimos.
y ustedes pueden ver el ejemplo de La Raza, que ya no se parece en nada a lo que era el Hospital de La Raza, que fue uno de los primeros hospitales que hizo un gran arquitecto, don Enrique Yáñez, o lo podemos también ver en el Hospital General, que también ya se perdió su estructura original. Yo creo que el género de ampliación o remodelación de una unidad médica es el más difícil, porque es muy complicado volver, no modificar lo que otros arquitectos pensaron y lo que esa unidad médica estaba produciendo, y el reto es aumentarle la capacidad, pero sin deterioro del proyecto original. Ujú. No sé si me quedó, Sí, más o menos me pude explicar, Rosado. sí se entiende, sí se entendió. Y también aparte, no quitarle el carácter, ¿no? Original Exacto. pues, del proyecto en sí, ¿no? Es como una intervención también de algún edificio histórico, ¿no? Algo parecido. Es exactamente, acabas de poner el ejemplo ideal. Uno, cuando va a hacer una ampliación de una unidad médica o remodelación, tiene que tener los mismos pasos de una restauración de un edificio patrimonio de la nación. Ujú. A ver, otra pregunta. Ah, no, es un comentario. Dice, por este medio me es grato saludar al arquitecto Mejía Ontiveros, de quien estuve aprendiendo 5 años en su despacho. Enhorabuena, arquitecto. Es Enrique A. Flores, Enrique A. Fonseca Hernández. Paco Coronel dice, arquitecto, de acuerdo a la planeación, ¿qué escenario se podría presentar en el área de futuro de crecimiento y cómo podría integrarse al diseño? Bueno, Paco, en esta cliniquita, como tú sabes, es de primer nivel, y en el primer nivel nosotros no tenemos ninguna especialidad ni tenemos camas. Entonces, en el terreno anexo se tendría que diseñar una unidad médica ya con características del segundo nivel y dejar la unidad de medicina familiar independiente totalmente. Claro. Ahí viene también una pregunta interesante de Carlos Rosado. Dice, en algunos hospitales o institutos nacionales, por ejemplo el INER, los jardines se convirtieron en áreas para construir nuevos edificios. ¿Cómo proteger estas áreas verdes de futuros crecimientos? Rosado, yo por eso te decía que eso es lo más difícil. Luchar contra el área médica es muy difícil. Ahorita precisamente estamos haciendo un estudio sobre el Darío Fernández, en el cual ya no dejaron ni un árbol, por no decir 10 metros cuadrados de jardín. Se comieron los 6,000 metros cuadrados de terreno han sufrido como 7 remodelaciones y ya no podemos encontrar la original. Entonces sí es muy complejo. Lo que se está proponiendo, y espero que nos lo acepten, es que una unidad de 170 camas la queremos bajar a 70 o 80 camas. Y al bajarle las camas le vamos a bajar y vamos a empezar a demoler una serie de anexos que se le han hecho. Eso sería ideal, que tuviéramos recursos y que tuviéramos un buen apoyo de los médicos para que las unidades quedaran en sus dimensiones justas y que no trataran de ampliarle ciertos servicios porque todo lo distorsionan. Tú lo sabes muy bien, le aumentas las camas, tienes que aumentar las salas de operaciones, al aumentar las salas de operaciones tienes que aumentar las salas de recuperación, al aumentarle las camas tienes que aumentar salas de expulsión, camas de labor, camas de preparación, al que tu unidad tenga una mayor cobertura, las urgencias ya no van a ser suficientes y vamos a sufrir lo que hace poco que hubo una intervenciones en todos los hospitales para ampliar las urgencias. En fin, tú lo has vivido. Aquí se requiere una magnífica planeación, obviamente recursos, y irle bajando capacidad a las unidades para que lo construido
absorba los nuevos servicios y los servicios que debe de tener cada unidad médica. Claro. Gracias, arquitecto. Y también saludos de Enoc Calderón. Dice, saludos, arquitectos, excelente proyecto. Si quieres, seguimos con los proyectos análogos. Bien. Un segundo. Bueno, también vamos a seguir en esta segunda etapa con unidades de primer nivel. Adelante. Sí. Se trabó. Ok. Bueno, esta es una unidad médica, es una ampliación, precisamente con lo que teníamos, y se tenía un terreno en una esquina que colindaba a un centro de seguridad social y a una unidad médica. Fue la integración que se hizo en planta baja, en el cual se le dejó precisamente un espacio para que pudiera el centro de seguridad social no ahogarlo, y a la unidad de medicina de especialidades de la unidad médica también. Y nosotros nos fuimos a las avenidas para no, aunque se viera como conjunto. ¿no? Es la planta alta de esta unidad. Esta unidad médica son dos, una de primer nivel y una atención ambulatoria. La atención ambulatoria, para que tengan una idea, para bajar los costos, se ha hecho la cirugía ambulatoria, le han dado mucho impulso y le han dado a todos los padecimientos, como lo vimos, la diálisis, la hemodiálisis, la inhaloterapia y todo lo que pudiera ser ambulatorio para que no llegues al hospital. Esta sería la parte de la esquina. Este es el interior, las salas de espera, el patio que le dejamos de aire para que desde ese patio se pudiera, pues que le diera aire al centro de seguridad social y a las dos clínicas que están aquí. El acceso, y con la cubierta tratamos de darle una unidad a los dos servicios. Esta es otra unidad en Zapopan, otra clínica también. Las dos plantas que tenemos, ya son las fotografías. Este es el interior, que tratamos de meterle luz para que tuviera vida a la sala de espera y que se fuera dando, vamos a decir, al ir caminando el sol, le vas dando diferentes matices a los acabados y a los que están esperando que se sienta el transcurso del día. El cómo nos dibujan los rayos del sol. Esta es otra unidad de otra institución, en el cual también tiene la parte de cirugía ambulatoria y la parte de clínica de medicina. Aquí lo que hicimos fue, de plano, en lugar de tener dos edificios, que unirlos con una cubierta. Y el resultado es le pusimos la cubierta y entonces siente una unidad, aunque son dos, y dejamos un jardín central. Lo mismo, trabajamos los plafones para que se pudiera filtrar el sol, pero que nos dibujara y nos calentara parte del lugar.
Este es algo que estamos haciendo ahorita y que es lo que estábamos platicando de una ampliación. Es una ampliación ya en el Hospital de Ciencias Médicas y Nutrición. Está en proceso, como lo van a ver. Es un edificio que tiene 4 sótanos. Aquí están viendo los diferentes sótanos de estacionamiento y casa de máquinas. Una planta baja de acceso a esta unidad médica que va a ser de cuidados intensivos, de hospitalización, parte de los servicios ambulatorios. En el siguiente nivel seguimos con parte de los servicios ambulatorios y lo que son centrales de enfermeras. En el primer piso tenemos las unidades de cuidados intensivos, el área de cirugía. Aquí intermedio tenemos una central de mezclas, los cuartos de hospitalización, unos son de 2 camas, de 3, y en los siguientes pisos vamos a tener cuartos de 1 cama. Tenemos en el siguiente nivel, vamos a ver, perdón, estos van a ser unos cuartos especiales porque aquí se hacen trasplantes. Entonces aquí cambian las condiciones del aire, tienen presión positiva para eliminar las infecciones. Este es cómo se va a ver y cómo se integró al conjunto. Los interiores, se hizo también un patio inglés para no tener máquinas del aire acondicionado en los sótanos, y nosotros al hacer el estudio les decíamos que como aquí vamos a tener el mayor consumo de ropa y de alimentos, que deberíamos de utilizar en lugar de estacionamiento, deberíamos de utilizarlo de cocina y de comedor y de la lavandería. Entonces, le dejamos iluminación y ventilación natural para que si el día de mañana lo quieren transformar, ya no queden ahogados los servicios. Este ya es el proceso de construcción como se encuentra ahorita. Y le vamos, hicimos esta animación de la estructura. Ahora todos los, debería ya ser por norma que todos los proyectos se deberían de hacer en el sistema BIM. Este modelo lo hicimos en ese sistema precisamente. Y aquí es algo muy interesante porque ya este es el segundo edificio que hacemos, pero este tiene desligada la cimentación de la estructura. Y eso nos hizo que cambiáramos obviamente las fachadas, que le bajáramos los kilos de acero en la estructura a base de amortiguadores. Aquí del lado izquierdo, ustedes van a ver cuál es este sistema que estamos utilizando para reducir, ahí vienen los amortiguadores. Cómo están separadas cimentación y estructura en todos los esfuerzos de un sismo. Aquí los tratamos de romper para que no pasen a la estructura. Aquí tienen otros proyectos
Me voy a saltar toda la parte de la planeación y su contenido, no alargarlo. Las nuevas relaciones, porque aquí ya son hospitales. Aquí ustedes pueden ver que ya en la parte médica tiene hospitalización, tiene auxiliares de tratamiento, tiene la atención ambulatoria, tiene consultas de especialidades, tiene el selle, control de presiones, farmacia, dietética, todas sus circulaciones internas. Y aquí pueden ver las relaciones del personal. Esta es una unidad médica que nos dieron en el terreno atrás de otra unidad médica, y donde está el estacionamiento teníamos un bosque precioso que la constructora tiró. Por eso se ven los coches así como no ordenados, porque habíamos respetado todo ese bosque y en el proyecto se había respetado. La planta primer nivel, la planta de consulta y hospitalización. Es una modalidad interesante porque el médico que da la especialidad pasa a ver a su enfermo en el mismo nivel. Este es como quedó terminada la unidad. Los interiores. Esta es otra unidad médica, aquí en Zumpango. Aquí tiene la virtud de se hizo en dos cuerpos, porque se pensó de que si tenemos que ampliar, podemos ampliar entre ejes completos, en todo lo largo de la unidad, y entonces podríamos crecer en cada servicio sin moverlo del lugar. Y podíamos crecer en ambos lados, y se dejó preparado para un piso más. O sea que aquí ya tenemos preparado para el futuro. Este es como quedó terminada la unidad. Las fachadas, estas fachadas están interesantes porque son frases en sistema Braille de Netzahualcóyotl. O sea que si nosotros ponemos la frase, nos da el mismo dibujo de las ventanas. Los interiores. Es otra unidad médica que el terreno era sumamente pequeño, ahí lo pueden ver, y van a ver lo que se logró tratando de jugar con los niveles. Ya la planta primer nivel ya se fue limpiando un poco. Las siguientes plantas, como se ve, ya se limpiaron bastante. Las maquetas de estudio. Y ustedes ven se acuerdan de la planta baja y ven esta planta, se van a dar cuenta de que ahora sí ya se ve la unidad. Ese amontonamiento se perdió. Aquí fue muy interesante, pero nos cambiaron. Aquí la estructura, toda la fachada se trabajó como si fuera una viga Birendel, y todas las cruces es la estructura, y de acuerdo al esquema que le dio al ingeniero estructurista, fue como se diseñó la estructura. Aquí se puede ver, desgraciadamente nos la cambiaron, porque con la celosía nosotros dejábamos ver la estructura no tapada, está aquí, y como esto está en Colima, y como en Colima hay un volcán activo, con cambio de colores en la celosía, teníamos unos triángulos que nos asemejaban a un volcán. Era interesante. Aquí se ve la estructura, como se ve no es simétrica, porque la estructura es de acuerdo al programa de cómputo. Aquí sí nos respetaron. Del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo iba a ser la fachada. Este es el interior de la hospitalización.
cómo se aprecian todos los niveles, cubrimos dos cuerpos, y pues esto es algo de lo que la empresa ha hecho, Alejandro. No, pues muchísimas gracias por presentarlo. Hasta dan ganas de enfermarse y estar esos planes. Este, son varios ejemplos que creo que también cada uno de estos últimos proyectos análogos pues, tiene su historia, ¿no? O sea, algunos, por ejemplo, el del volcán que comentaba y que estaba en Colima, el otro que tiene una estructura, o la fachada con este lenguaje como encriptado, ¿no? O sea, creo que cada uno de estos tiene una gran historia y no nos daría tiempo de platicarlo, pero le agradecemos mucho que nos haya presentado todos estos proyectos. Le voy a leer también algunos comentarios. Aquí está. Dice Víctor Bolaños, estimado arquitecto, acorde a la pandemia vivida, ¿el modelo de salud vigente deberá cambiar? Saludos y un gusto escucharle. Y la pandemia nos trajo, obviamente, muchos problemas, pero también enseñanza. Nuestros hospitales tienen que estar preparados para atender diferentes pandemias, y no como ahora que se tuvo que quitar a los pacientes y utilizar la consulta para poder atender a los pacientes de COVID, o de plano cerrar unas unidades y dar. Esto nos trajo esa enseñanza. Pero ahora, la pregunta pasada de la inteligencia artificial, ¿eso nos viene a cambiar todo? Eso sí nos va a cambiar todo. Nosotros vamos a poder llevar, gracias a la telemedicina, medicina a estas 2.150 poblaciones. Y gracias a la robótica y gracias a las intervenciones a distancia, en esos centros urbanos vamos a poder tener medicina de alta especialidad. O sea que la pandemia nos dejó enseñanza, pero lo que vamos realmente a hacer una revolución es todo lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Ok. Sí, claro. Sin duda todos estos espacios que se adecuaron para camillas, también los anexos que se crearon en cada uno de los hospitales con camas y personas con oxigenación, por ejemplo. Todo esto también se ve desde la parte de planeación, ¿cierto? O sea, tener estos espacios para la resiliencia médica de cuando existan pandemias. ¿Cómo sucede esto? Sí, ahora que estábamos en la pandemia, entramos a un concurso en un hospital en Tepic, en el cual precisamente ese hospital ya podía trabajar en varios pisos y con accesos independientes para tener pacientes COVID y pacientes no COVID. Sí, desde la planeación se puede, y se hizo, de una vez diferenciar y cuáles áreas nos iban a ser útiles para este tipo de pacientes. Claro, sí, es necesario. Voy a leer otro de los comentarios. Francisco Ortiz Islas dice, excelente presentación y proyecto, arquitecto Sergio, saludos. Briseida Reséndiz, la arquitecta Briseida, le dice, gracias, arquitecto Sergio Mejía, por compartir esta plática. Acá tenemos más de Alan Jonathan, gracias maestro Sergio, siempre de avanzada. Y Paco Coronel diciendo de No Calderón que te quedó muy bien el proyecto por dos. Pues no sé si también, arquitecto, en cuanto bueno, para las personas que están como conectadas, había también una propuesta que pudiera decirnos a las nuevas generaciones, ¿no? Que están escuchando y que están viendo este tipo de charlas, ¿qué les pudiera comentar, qué nos pudiera decir específicamente en el rubro de la arquitectura para la salud?
Bueno, la recomendación que yo les podría hacer a todos los jóvenes que estudian arquitectura es que la vean como un todo, que no se basen en el funcionamiento, que es una parte mínima, porque en realidad todo funciona, que conozcan la historia de la arquitectura, porque la historia nos ha enseñado mucho, y nosotros nos metemos a ver que en los países desérticos tienen hielo sin ningún aditamento mecánico, que las casas las ventilaban con las torres de viento como un como si fuera la cocina, como un programa más, que realmente nuestros antepasados han ido innovando. Cada cultura y cada civilización nos va dando una luz en el camino, que nosotros tenemos que conocer lo que es el arte y lo que es la composición y lo que son las proporciones. O sea, yo sí les recomendaría a todos los jóvenes que se metan de fondo en lo que es el arte, en lo que es la historia de la arquitectura, y tienen facilidad es a la filosofía de las religiones, que también nos ha dado mucho. Vaya, nosotros admiramos una mezquita y la mezquita es el resultado de, de la filosofía musulmana, o si nos vamos a ver eh, Santa Sofía, que nos están diciendo los cristianos, representando con cúpulas la bóveda celeste. Bueno, en fin, yo creo que la arquitectura es tan inmensa que yo les recomendaría que profundizaran y que se metieran, porque además esta es la forma en que uno puede tener una vida sumamente rica. Claro. Oye, arquitecto, también, bueno, pues primero agradecerle su tiempo por haber estado aquí, que aparte de no solo de explicar el proyecto ganador de la pasada Bienal, sino también pues fue una presentación un poco más de conferencia y enseñanza. O sea, creo que muy atinada y rica la charla, la plática, y también con varias personas que han estado aquí interactuando. Le agradezco bastante de compartirnos su experiencia y también compartirnos su tiempo. No sé si guste cerrar con con alguna frase o con algún otro pensamiento antes de cerrar el arquidiálogo. No, pues nada más agradecerle al Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos, al arquitecto Norberto Carrasco, a ti, Alejandro Martínez. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de mostrar el trabajo. Es un trabajo que se ha hecho en equipo aquí en la oficina. Ahí voy a tratar de darles los nombres que han participado en esto y que muchos proyectos son de su pensamiento, como es el arquitecto Enrique Yáñez, Javier Rico, Eduardo Chavira, Juana Roa, Martín Moreno, Roberto Hidalgo, en fin, se me olvida Liliana Ugalde, se me olvidan varias, pero es un grupo y estos proyectos se han conceptualizado en base con las experiencias y el pensamiento de todos ellos. Claro, pues igual extendemos la felicitación a todo el equipo. Sabemos que siempre la arquitectura y más este tipo de proyectos complejos, que no solo los arquitectos están involucrados, sino serie de ingenierías, los mismos médicos, ¿no? Y también las diferentes instituciones para la salud, quienes van viendo el programa en conjunto con los arquitectos. Pues muchas gracias por haberse conectado a todas y a todos, y en especial al arquitecto, a su despacho, y pues esperemos vernos de nuevo, arquitecto, en otro premio que ojalá y seguro obtendrá. Y nos vemos la próxima semana en otro arquidiálogo, igual el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron favor de escuchar. Hasta luego. Luego.